Bien, mis hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en el libro escrito por Pablo a los Filipenses, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice la bendita palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí Pablo y Timoteo están juntos escribiendo esta carta a los filipenses y le llama a los santos. ¿A cuáles santos? A los que hicieron obras extraordinarias, supuestamente, y por eso vino un concilio, hubo una votación y determinaron que cierta persona, por sus obras extraordinarias, recibió el título de santidad. No, ¿verdad? La palabra santo significa apartado para Dios, ¿sí? Apartado para Dios. Y todo aquel que recibe a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida, mi Señor Dios le da el título de santo. Y no por obras extraordinarias que hayan hecho, ¿verdad? Cruzar de la calle a una viejita, por darle dinero a alguien para comer, por despojarse de su ropa y darle a los pobres. No, por la fe en Jesucristo, el Señor Dios nuestro nos da su santidad. O sea, nos aparta para Él. Pertenecemos a su familia y a la familia de Dios. Otro pasaje de la Biblia donde habla de los santos es 1 Corintios, sí. 1 Corintios 1, Primera de Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Aquí está la palabra, llamados a ser santos. ¿Por qué somos llamados santos? Por la santificación en Cristo Jesús. ¿Y cómo nos santificó Cristo Jesús? Por nuestra fe en Él, por nuestro creer en Él, que Él es el Hijo de Dios, que fue crucificado, muerto y resucitado, ¿verdad? Y que está sentado a la diestra de Dios, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Si nosotros creemos en Él y lo confesamos con nuestra boca, somos santificados en Cristo Jesús. ¿Por qué medio, por qué instrumento fuimos santificados en Cristo Jesús? Por su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Nosotros fuimos santificados en Él, apartados para Él. ¿Sí? Y aquí la palabra cuando dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos. Ahora, aquí hay algo muy interesante. La palabra santo viene de la raíz griega hagios, que significa sagrado, físicamente puro o moralmente sin culpa. Atención acá, por favor, no se me distraigan. Moralmente sin culpa, ceremonialmente consagrado. ¿Quién nos consagró? Dios Padre, por medio de Cristo Jesús. Eso significa la palabra santo. Apúntenlo ahí arribita, bajito de sus Biblias. Viene del griego hagios, con J, hagios, y luego una G, hagios, que significa sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa, ceremonialmente consagrado. O sea que nuestra fe en Cristo Jesús, al confesarlo con nuestra boca que Él es el Señor, Dios Padre nos, ¿verdad?, da la potestad de ser moralmente sin culpa por su sangre de su Hijo que derramó en la cruz del Calvario. Eso significa la palabra santo. No significa alguien que haya hecho algo extraordinario en su vida y por eso, por medio de un concilio, se juntan, ¿verdad?, las personas y dicen, bueno, vamos a hacer santo a tal fulanito, porque ayudó a la ancianita a cruzar la calle, o porque hizo obras extraordinarias. La palabra del Señor dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que la salvación es un don de Dios, un regalo de Dios, un regalo de Dios. Por eso, vean qué interesante. Cuando ustedes compartan con nuestros amigos católicos, compártenles esto, pero en amor, obviamente, en amor, no con legalismo, ¿verdad? En amor, diciéndoles, mira, la palabra santo viene del griego hagios y significa moralmente puro, consagrado a Dios, pero por la fe en Jesucristo. Vean lo que dice después, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, con todos, no con algunos privilegiados, dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Sí? Entonces, aquí Pablo le habla a esos santos que invocan el nombre de Jesús. Cuando tú invocas el nombre de Jesús es porque tienes fe en Jesús como Hijo de Dios, ¿verdad? Como el Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, con cualquiera que invoque el nombre del Señor Jesús, ya sea en África, ya sea en Oceanía, ya sea en China, ya sea en Europa, en cualquier lugar del mundo, hasta en la isla más recóndita que pueda haber, si esa persona que está ahí invoca a Cristo, es salvo. Salvo. Bien, regresemos a Filipenses, por favor. Pablo y Timoteo, Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros,
siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo, hablándole a los filipenses, que ora siempre por ellos, con gozo, por cada uno de los miembros de esa congregación, Pablo oraba. Así, en cada congregación donde hay un pastor y donde hay un cuerpo de Cristo, el pastor tiene la obligación de orar por cada uno de los miembros de esa iglesia. Diario oro por ustedes. Diario yo oro por cada uno de ustedes. Le pido a mi Señor Dios que los cuide, que los proteja, que los bendiga de todo peligro, de todo mal. Si tienen alguna enfermedad, que los sane, que en su trabajo sean productivos y que sean bendecidos por nuestro Señor. Amén. Que bendigan también a todas sus familias. Que si tienen algún problema, alguna situación, que los ayude en esa situación, en ese problema. Diario. Están en mis oraciones. Yo les pido con todo mi corazón que ustedes también me consideren ahí, por ahí, en lo último si quieren de la oración. Me consideren a mí, que el Señor me siga sosteniendo en esta obra. ¿Sí? Es hermoso interceder los unos por los otros, orar los unos por los otros, porque ahí demostramos el amor. No, yo por ese no oro porque me cae mal. Me cae gordo ese. O esa hermana grita mucho. No. No soporto a las mujeres que gritan. Tranquilo. Somos diferentes los unos a los otros y debemos de soportarnos los unos a los otros. ¿Sí? Mi Señor Jesucristo, imagínense, estaba predicando y por ahí de una mujer hablando muy fuerte. Saquen a esa mujer. Me aturde. No. Todo en amor. Todo soportándonos los unos a los otros. ¿Verdad? Por eso es hermoso cuando una congregación entre todos oramos, entre todos nos amamos, estamos al pendiente de todas las necesidades en la iglesia, de cada uno de nosotros. Y Pablo se preocupaba y les decía que con gracia y paz oraba por todos ellos. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Desde que cada uno de ustedes recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida, esa comunión del Evangelio, de la buena nueva de salvación, ¿verdad? Compartiendo las bendiciones y las promesas de Dios en nuestra vida, esa comunión debe de haber entre nosotros, estrecha, íntima, concreta, fundamental. Es fundamental la comunión en la iglesia. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es hermoso este versículo, porque tenemos la plena confianza de que día a día, de que hora a hora, de que minuto a minuto, de que segundo a segundo, el Señor está trabajando con nosotros, de que el Señor nos está amoldando como ese alfarero al barro, segundo a segundo. Dice Juan 3, vamos a Juan 3, por favor. Estaba nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, platicando, predicando mi Señor Jesucristo a Nicodemo.
Y le dice Jesús a Nicodemo en el versículo 8 de Juan 3, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquel que ha recibido a Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador en su vida, recibe el Espíritu Santo de Dios. Lo recibe. Pero nosotros, ¿acaso lo vimos cuando entró en nosotros? ¿Lo vimos? ¿Lo sentimos? No lo sentimos. En el momento no lo sentimos. Físicamente que yo haya sentido. Pero a partir de ese momento, el Espíritu Santo de Dios, como el viento, que no sabemos de dónde viene, yo no veo la trayectoria, sí lo siento, ¿verdad? Cuando viene de este lado, me pega de este lado, pero no lo veo. Así el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros. No sentimos cómo Él va trabajando, va trabajando. Y si yo era muy mentiroso, ¿verdad? Y miento por todo y se me hace normal la mentira. De repente me voy percatando, ¿sí? Que ya estoy dejando de mentir. Y que ya en su momento ya no permito la mentira. Es más, me molesta que me mientan ya. ¿Cuándo sucedió eso? ¿En qué momento Dios estuvo trabajando conmigo? No lo sabemos, pero el Señor trabaja en nosotros. A veces sí nos damos cuenta. Alguien que es muy impaciente y de repente el Señor, por tu impaciencia, te pone en la cola del banco más larga que hay. O a la hora de verificar tu carro, te tocó el número 300, ¿verdad? Y tienes que esperarte todo el día. De repente si te das cuenta, el Señor está trabajando conmigo la paciencia. Ayúdame, Señor Santo Espíritu, a ser paciente. Y está empezando a trabajar contigo el Señor. Y cuando te vas dando cuenta, de repente ya eres de los más pacientes. Cuando estás en el semáforo y está el alto y de repente se pone el siga y adelante de ti está un carro y eres tú impaciente y luego le tocas un segundo después de que se puso el semáforo de rojo a verde, tú ya le tocaste al de enfrente porque eres impaciente. Pero el Señor va trabajando contigo en la impaciencia, ¿verdad? A veces te das cuenta, a veces no te das cuenta, pero cuando ya de repente en un abrir de ojos que tienes y te toca ese alto nuevamente y el de adelante se retrasa por cualquier cosa, se le apagó el coche al momento de querer embragar, pues se le para, entonces te quedas así esperando y dices, wow, soy paciente. Antes ya hubiera tocado 3, 4 veces a esa persona. Es maravilloso cómo el Señor trabaja en nosotros, en nuestra vida. A veces nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta. Como el ejemplo de Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La obra del Señor en nosotros, ¿verdad? A veces no la sentimos, pero Él está trabajando día a día en nosotros. Filipenses 1:6, regresemos allá. Versículo 6, estando persuadido de esto, la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, y estoy seguro de que Dios, ¿verdad? ¿Está seguro Pablo? La seguridad con la que habla el apóstol
nos debe de dar confianza y tranquilidad de que Dios está trabajando en nosotros, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La va a perfeccionar. El Señor dice en 2 Corintios 3 que nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de nuestro Señor Jesucristo por su Santo Espíritu. Entonces es maravilloso. Si de verdad, de todo corazón, queremos parecernos a Cristo, queremos ser igual que nuestro Señor Jesucristo, como Él anduvo aquí en la tierra, y me refiero a su carácter, es maravilloso confiar en el Señor. Confiar y percatarte que el Señor te está manejando como ese barro, ¿verdad? Pero hay barros que son durísimos, ¿verdad? Hay barros que son muy pesados y de repente nuestro Señor como alfarero moviéndole al pedal allá abajo, ¿verdad? Y en la rueda, tú estás arriba de la rueda como barro y el Señor te está moviendo, formando como Él quiere, pero tú dices, no, Señor, me estás haciendo muy flaco. Yo quiero ser gordo. ¿Qué hace el Señor? Se deshace ese barro. Lo desecha el barro. Lo vuelve a agarrar y lo vuelve a poner en la rueda. Y te vuelve a formar. Vean nada más la paciencia y el amor de Dios. Eso se lo dijo mi Señor Dios a Israel. Jeremías 18 habla del alfarero. Y vuelve mi Señor Dios a agarrar la bola de barro y te vuelve a formar, ¿verdad? Y al que quería ser flaquito, bueno, lo hace flaquito. Pero ahora dice que quiere ser gordo. Y al que quiere ser gordo, quiere ser flaquito. Nadie nos patrocina. No estamos contentos con lo que somos a veces, porque somos carne. Pero en Cristo Jesús, el Señor toma el control de nuestras vidas, ¿verdad? Y conforme vamos avanzando, Él va obrando y va formándonos a como Él quiere, a como Él le conviene que yo sea. Y Él es un Dios perfecto. ¿No hará una obra perfecta en nosotros? Claro. Entonces, ¿por qué no nos dejamos? ¿Por qué a veces decimos, no, Señor, es que me la debe? Tantos años que me dice y me dice y me dice, y me la debe, y la guardo aquí o lo guardo aquí. Suéltala, quítate esa cadena, córtala, perdona. Pero ahí traemos el sentimiento, esa raíz de amargura y no la soltamos. En vez de que en oración le digo, perdón, yo te perdono a ti, fulanito, sutanita, por lo que me hiciste, por esto y por el otro. Yo te perdono, te liberas, tú te liberas y estás en paz, ¿verdad? Estás en paz. Y es maravilloso vivir de esa manera, dependiendo totalmente de Dios, a su voluntad, a lo que Él decida en mi vida. Es maravilloso. Entonces tenemos que tener esa confianza de que el Señor va a terminar su obra y de que si ustedes quieren con todo su corazón parecerse a Cristo Jesús, tengan la plena certeza de que así va a ser. Amén. Y de que así van a vivir aquí y que van a dar testimonio ante el mundo. Y vamos a glorificar a Dios. Y la gente del mundo va a glorificar a Dios. Porque van a decir verdaderamente, Dios está en esa persona. Por su forma de hablar, por su forma de actuar. Se siente también luego el trato, la forma como se conduce. Y es como un imán. Es como un imán. Y tú quieres estar con esa persona. Y de repente quieres platicar con ella. Porque es el Señor en ella. No ella por sus talentos, no, el Señor en ella.
Y es maravilloso. Es hermosísimo. Versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El amor que tenía Pablo por las ovejas. ¿Por las ovejas de Pablo? Por las ovejas del Señor. No se les olvide eso. Hay congregaciones donde el pastor se adueña de las ovejas, ¿verdad? Se adueña, se apropia, son mis ovejas, son mi congregación. Ah, caray, ¿cuánto te costó? Son las ovejas de Cristo. Él en la cruz del Calvario dio su vida, compró una iglesia en la cruz del Calvario. ¿Sí? Así como Adán, de su costado, se le quitó una costilla y formó mi Señor Dios a su esposa. Así Cristo Jesús en la cruz. Lo mismo. Porque tenemos que entender eso. Adán es un tipo de Cristo, una figura de Cristo. De la costilla de Adán salió su esposa. Y de la costilla de Cristo, de su costado, cuando el centurión le lanzó, lo alanceó. Y salió agua y sangre, dice la palabra. De ahí también Cristo formó su iglesia, su esposa. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Sí. Versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Sí? Conforme vamos avanzando, conforme vamos caminando en la palabra, en el Señor, y vamos sintiendo su amor, su gozo, su paz, las bendiciones, la cobertura, todo lo que el Señor nos ofrece. Cuando vamos leyendo la palabra y vamos identificándonos con Él y vamos viendo su carácter, cada vez lo amamos más por su amor y misericordia. Eso provoca en el creyente que quieras tener más conocimiento de Él. Porque así lo dice Pablo. Y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Sí? El creyente verdadero verdaderamente va a tener ganas de leer y escudriñar la palabra para conocer al que lo salvó, para conocer al que tuvo el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, al que me da esperanza, al que me da un motor diario, al que cuando estoy caído, cuando estoy en tristeza, en depresión, de repente oras y oras y le pides al Señor que te ayude a salir de eso, inmediatamente te viene la paz, te viene el gozo y te viene la fuerza que te da Dios para seguir adelante. Porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Sí. Ya lo he explicado. Es como esa águila que está con plumas ya viejas, ¿verdad? Y así andamos a veces como que arrastrando ya la cobija por el trajín y la preocupación o el afán, que no debería de ser así. Toda nuestra oración, ¿verdad? Todas nuestras preocupaciones y toda nuestra
ansiedad debemos depositársela al Señor y soltarla, y Él actuará. Pero hay veces que estamos cansados, estamos fatigados y como esa águila con esas plumas viejas, de repente empieza a mudar nuevas plumas. Por eso Isaías 40, vamos a Isaías 40. Isaías 40. ...29... Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. A veces no tenemos fuerzas, ¿verdad? A veces por las circunstancias o la tribulación estamos en una lucha espiritual, estamos en un problema, en una situación adversa. Entonces estamos cansados, fatigados espiritualmente, ¿verdad? Versículo 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Estás cansado, estás fatigado, pero te pusiste a orar. Doblaste rodilla y le pediste al Señor que te fortaleciera. Eso es lo que quiere decir el versículo 31. Pero los que esperan a Jehová, y ahí se demuestra tu fe porque estás esperando que el Señor te levante. Ahí se demuestra tu fe. Seguramente el Señor me va a levantar. Está escrito aquí, Señor. Y estoy esperando que me levantes. Así debemos de hablar. Cuando estamos así, cansados, fatigados, entristecidos por alguna situación. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esas plumas viejas se van a cambiar por nuevas. Y vean lo que dice la palabra, levantarán alas como las águilas. Vas a levantar el vuelo porque ya tienes alas nuevas, ¿verdad? Ya te sientes ligero, las otras ya estaban viejas, cansadas, arrugadas, llenas de canas. Pero el Señor te las quitó y te inyecta nuevas alas, alas nuevas para volar, dice la palabra. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Bendito sea el Señor. Y yo sé que algunos de ustedes, y yo soy testigo de eso, obviamente. De repente estás en lucha espiritual, estás en tribulación y te pones a orar y a esperar en el Señor y de repente ¡pum! O al otro día ya te levantas con otra actitud, te pusiste a orar en la mañana y sales y le dices, Señor, gracias porque me sacaste de esta tribulación que estuve la noche anterior. Bendito sea el Señor. Alabado eres mi Señor. Regresemos a Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Pero aquí podemos determinar que la palabra ciencia significa conocimiento, pero si ustedes se dan cuenta dice más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces me fui a la raíz griega de la palabra ciencia y viene del griego epignosis, que significa pleno discernimiento, pleno discernimiento. ¿De qué discernimiento habla? ¿Material o espiritual? Espiritual. ¿Discernimiento espiritual de qué? De todo, de todo. De repente, discernimiento para detectar una mala palabra, pero una mala palabra en el sentido de mala enseñanza bíblica, de una predicación, por ejemplo, de alguien que quiere manipular, de alguien que quiere engañar, una prédica de YouTube, que por cierto yo les digo, no vean prédicas de YouTube,
Hay muy pocos pastores que dan sana doctrina, pero que no sea eso su modus vivendus. Mejor la Biblia, léanla, estúdienla, escudriñenla, porque estamos en el tiempo de Babel, en el tiempo de la Babilonia moderna, nuevo orden mundial. La Babel antigua, ¿cuál era su nombre? ¿Qué significa el nombre de Babel? Confusión. ¿Se acuerdan que ahí mi Señor Dios confundió las lenguas? Porque todos tenían un mismo objetivo, ¿verdad? Nimrod quería un nuevo orden mundial en aquel entonces, una sola lengua, tenían todos. Y todos estaban concentrados en un mismo sentir. Construir esa torre para demostrar, ¿verdad?, en su ego, que pueden llegar al cielo. Por sus propios medios llegar al cielo y tocar a Dios. Eso no le agradó a Dios, porque ahí había orgullo. Y confunde las lenguas. Y esa Babel es la que ya estamos viviendo nuevamente en este último tiempo. Mucha confusión. Todo lo que es este aparatito, Facebook, Twitter, Instagram, vean cuántas redes sociales hay, TikTok. Habrá cosas verdaderas, pero la mayoría son malas, confusas. Y si no tienes tú el fundamento de la palabra del Señor, te vas a pescar esa doctrina y te vas a pescar esta de acá y va a haber una revoltura de doctrina en tu haber, y obviamente no es sabio eso, no es recomendable. Mejor la palabra bendita de Dios, escudriñala. Versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, o sea, en el pleno discernimiento de las cosas, de lo que es bueno y de lo que es malo, de la falsa palabra y de la sana palabra, de lo que es falso y de lo que es verdadero. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, por medio de Twitter, TikTok, YouTube. ¿Eso dice la palabra? Pues eso es lo que hacen. Todo conocimiento, pero de la palabra de Dios. De la palabra. Aquí puedes meter todas las versiones bíblicas que quieras. Hay una app que se llama My Bible. Métanlo en su Biblia. Tiene muchas versiones bíblicas, comentaristas bíblicos, diccionarios bíblicos, pero yo pondría también entre paréntesis los comentarios bíblicos, porque son de personas. Tú teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, el fundamento, ya puedes tú escoger que sí, que no. Porque también el Señor nos dice, ¿verdad?, que observemos, ¿verdad?, que veamos todo y que retengamos lo bueno. Pero para llegar a hacer eso tenemos que tener el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos herramientas para estudiar la Biblia. Porque me pueden venir así, es que no la entiendo, pastor. No, es que no has orado, no le has pedido al Señor que te use, que el Espíritu Santo en ti te ayude a entender la palabra. Hay palabras, ¿verdad?, que no se entienden, pues saca tu diccionario bíblico o tu diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y no te brinques esa palabra para que entiendas el contexto, el versículo, sino averigua qué significa esa palabra, entonces ya te da luz el versículo. Pero el Espíritu Santo nos fue dado para eso, para entender la Biblia, comprender la Escritura.
Versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aquí mismo lo está diciendo Pablo, lo que estamos comentando ahorita, ¿verdad? Cuando dice que para que aprobéis lo mejor, para que aprobemos lo mejor de la enseñanza, lo mejor de la Escritura. Escudriñemos todo, retened lo bueno. Dice 1 Tesalonicenses 5. Versículo 9, y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Teniendo ya el conocimiento de Dios, ya apruebas que lo que está hablando fulanito o sutanito es verdad o es mentira. ¿Sí? 3 predicadores de millones de vistas, de millones de suscriptores, han dicho que si te suicidas, te vas al cielo. ¿Sí habían escuchado eso por ahí? ¿Y qué creen? Muchos seguidores que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios se suicidaron. Vean lo que acarrea, ¿verdad? El seguir al hombre, el seguir al pastor, el tener al pastor por Dios. Si Dios lo tenemos en el cielo y a nuestro Señor Jesucristo sentado a su diestra, el que está aquí parado nada más es un servidor de ustedes que les da el alimento espiritual. Punto. Mi código postal no es celestial hasta ahorita. Digo que si somos celestiales, pero a lo que me refiero es que en el sentido de que muchas personas endiosan al pastor y que creen que lo que el pastor habla y dice es palabra de honor. Por eso tienen sus Biblias abiertas, ¿no? Cualquier palabra que ustedes vean que no estoy dando correctamente, díganme. Pastor, creo que aquí usted se equivocó en esto y esto. Pero vengan en amor, no con tarjeta roja de legalismo ni fariseísmo, ¿verdad? ¡Pastor! Es que todo en amor se puede. Todo en amor fluye, todo en amor sigue adelante, todo en amor. Hay paz, hay tranquilidad. Nada de reclamos, nada de todo en amor. Entonces, Pablo pide en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, o sea, en el discernimiento pleno y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. ¿Aprobéis lo mejor de qué? De la Escritura, de la palabra de Dios y de lo que recibas del exterior. Disciernes lo que es bueno de lo que es malo, lo separes, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, o sea, sin ofensa. La Biblia Casiodoro de Reina 1569 dice que sin ofensa para el día de Cristo. ¿Y cuál es el día de Cristo? El arrebatamiento de la iglesia, de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Pablo quiere que seamos sinceros, o sea que no haya hipocresía en nosotros. Y sin ofensa, dice, sin ofensa, irreprensibles, sin reprensión, que vivamos ya en madurez espiritual. Para que cuando venga Cristo por su iglesia, ¿qué va a pasar con cada uno de nosotros? Nos vamos con Él. Nos vamos con Él. Pero si me la paso diario viendo YouTube, prédicas, o si me la paso viendo Facebook, o si estoy viendo TikTok y no leo la Biblia, cuando venga el gran engaño de la humanidad, igual y me engaña el anticristo. Por eso hago mucho énfasis en la palabra, porque estamos viviendo un tiempo de
Babel, confusión. Y no nada más en la palabra, en todo. En todo hay engaño tras engaño, en la política, en la religión, en todo. Versículo 11 dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El Señor quiere que estemos llenos de frutos de justicia. Que el Espíritu Santo de Dios brote con su fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto del Espíritu, y el Señor quiere que el fruto del Espíritu Santo brote en nosotros y se note y lo pongamos en práctica con los demás. Y cuando vivamos de esa manera y la gente lo detecte y vea que vivimos en los frutos de la justicia de Dios, le van a dar la gloria y la honra y el honor a nuestro Señor y Dios Santísimo. Amén. Así lo dice el versículo 11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Para su gloria. Todo es para su gloria. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Él ya estaba encarcelado, ¿sí? Él escribió esta carta en la cárcel, pero parecía que Pablo no estaba en la cárcel. Parecía Pablo que estaba en su casa o estaba en algún parque. Había gozo en su vida, había gozo a pesar de que estaba él encarcelado físicamente, espiritualmente estaba en la libertad de Cristo. Y eso lo reflejó en la cárcel. Vean nada más qué maravilloso. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, visibles. Él estaba encarcelado, pero sus prisiones se hicieron visibles. ¿Cómo? ¿Por qué? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Era el cuartel general, el pretorio, de la Guardia Romana. ¿Sí? Pretorio. Se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué se hizo patente en el pretorio? Su gozo, su paz, su actitud, su tranquilidad. Los presos generalmente en la cárcel pues traen cara de tristeza, ¿verdad? Pero él estaba feliz, él estaba contento. Y eso fue notorio en el pretorio. De tal manera que sus hermanos en Cristo afuera en la calle se dieron cuenta de esa actitud. Vean lo que dice el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo el Señor con mis prisiones, Pablo encarcelado, poniéndole el ejemplo a los que están afuera, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de mansedumbre, el fruto del Espíritu Santo en Pablo, adentro de la cárcel. Y eso cobró fuerza y ánimo a los que estaban afuera. Oye, vea, Pablo está encarcelado y velo, parece que está en las islas Fiji. Cobraron ánimo, dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Quiere decir que estaban medios temerosos de hablar la palabra, pero cuando vieron la actitud de Pablo, inmediatamente cobraron ánimo
Y dijeron, vean a Pablo, está encarcelado y tiene una cara de felicidad. Pero es por el Señor. En el Señor él está libre. Físicamente está esclavo, pero espiritualmente él está libre por Cristo Jesús. Y salieron a predicar. Pero luego explica Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. De todas maneras, por vanagloria, porque no me quiero quedar atrás, porque mi cuñado, mi hermano, mi tío es pastora, pues yo también quiero predicar y igualarme a él, pues yo también predico, pero eso ya es por envidia, por contención, ¿me explico? Pero dice Pablo, de todos modos, no obstante, de todas maneras o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, de todas maneras. Aunque alguien tenga en su cabeza la competitividad con otra persona de predicar la palabra, pues de todos modos se predica la palabra, se predica el Evangelio. Versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Vean la estatura espiritual que tenía Pablo. ¿Sí? Dice, repito el 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿De qué manera va a ser magnificado Cristo en su cuerpo? La Biblia del Oso Casiodoro de Reina, en vez de utilizar la palabra magnificado, utiliza la palabra engrandecido. Engrandecido. Ahora también será magnificado o engrandecido, como la Biblia del Oso lo dice, Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Mi Señor Dios en él, siguiendo predicando, siguiendo hecho milagros, siguiendo curando, siguiendo sanando. De esa manera podría mi Señor Dios magnificar a Cristo en su cuerpo, o por medio de la muerte, llevándoselo al tercer cielo, llevándoselo con él al paraíso. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, ya sea que siga en la obra, predicando y compartiendo, o que me llame ya el Señor para estar con Él en su trono de gloria. Es lo que está diciendo. O por vida o por muerte. Él sabía lo que es estar con Cristo. Él lo sabía, por eso lo escribe fielmente. Porque para mí, dice, el vivir es Cristo. Y para nosotros, hermanos, el vivir debe de ser Cristo. Cristo. En la mañana Cristo, en la tarde Cristo, en la noche Cristo, a todas horas, en todo momento, en todo lugar, Cristo Jesús debe de tener la preeminencia en mi vida. Que yo no me le revele y no me le anteponga y no me le rebase. O sea, que mi yo salga por delante. Sino como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca.
Juan el Bautista. Lo tenían por profeta. Lo tenían por Elías. Decían que era Elías. Y no estaban equivocados. El espíritu de Elías, ¿verdad?, estuvo en Juan el Bautista. Y otros pensaron que era el Mesías, Juan el Bautista. Y él les contesta: es necesario que yo mengüe y él crezca. Y sucedió de esa manera, literal. Le demandó, le denunció, le acusó al rey Herodes de que le había quitado su mujer a su hermano Felipe, Herodías, y lo mete a la cárcel, Herodes. Y en una fiesta, ¿verdad?, de la hija de Herodías, le bailó, como decía nuestro pastor Maltés, le bailó la danza de los 7 velos. Y pues ya vean cómo se puso aquel, ¿no? Herodes. Hasta la mitad de tu reino, hasta la mitad de mi reino te doy. Pídeme lo que quieras. ¿Y qué le dijo? Pero primero va con su mamá, vean también los consejos de las mamás. Le va a decir a su mamá: ¿qué le pido? ¿Qué le pido? Dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Le pesó en su corazón a Herodes, porque lo tenía por profeta, dice la Escritura. Pero un juramento de aquel entonces era tremendo, se tenía que pagar. Y descabezan a Juan el Bautista en la cárcel. ¿De qué manera menguó? Y en ese momento, ¿verdad?, comenzaba nuestro Señor Jesucristo su ministerio. No quiere decir con eso que nos van a venir a nosotros a cortar la cabeza, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual, el menguar nosotros significa el que mis sueños, mis ambiciones, mis deseos estén totalmente supeditados y entregados a Cristo Jesús, y que Él sea el que gobierne mi vida. A eso se refiere. Que mi yo mengüe y que Cristo sobresalga en mi vida. Porque para mí el vivir es Cristo, y así debemos de vivir nuestro diario, a ver, Cristo sea la preeminencia en nuestra vida, en todas las cosas. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se gana cuando se muere. Se gana cuando se muere. Nuestros hermanos que han partido al cielo ya ganaron, ya la libraron. Ya pasaron la meta, ya cruzaron la meta. Hay hermanos que a lo mejor quieren usar atajos para llegar a la meta, pero no existen los atajos, ¿verdad? Tiene que haber una vida plena y completa en el Señor. Pero el morir es ganancia. Para eso estamos aquí, para crecer espiritualmente y para morir en el Señor. Para eso estamos aquí, para prepararnos, ¿verdad? Para entender la muerte de otra manera, bíblicamente. No como el mundo la pinta, trágica, fatal, desgracia. No es así. Bueno, sí es así para los que no son de Cristo, pero para los cristianos, hijos de Dios, el morir es ganancia, ganancia.
Se están gozando de la gloria de Dios en el paraíso, nuestros hermanos que han partido. Pero hay otra mejor noticia: nosotros los vamos a alcanzar y vamos a estar con ellos, compartiendo de las mansiones celestiales que nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo nos está preparando. Y eso es una hermosura, una maravilla. El morir es ganancia, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Tengo aquí una obra, tengo que predicar, seguir compartiendo, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Tenía ya Pablo el deseo de irse con el Señor. ¿No a veces les pasa a ustedes? A mí sí me pasa. Cuando estoy en ese momento de gozo, de paz, ¿verdad? Completamente en la paz y en el gozo del Señor, le digo: Señor mío, ven ya por mí. Ven ya por mí, Señor. Porque es muchísimo mejor estar con Cristo. Es muchísimo mejor. Para eso venimos aquí, insisto, para eso venimos aquí, para prepararnos para estar con Él. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, dice, lo cual es muchísimo mejor. Y no utiliza la palabra mucho mejor, utiliza la palabra muchísimo, muchísimo mejor. La excelencia del ser humano, la plenitud del ser humano es estar en el Señor. Para eso Dios hizo su plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, para que el ser humano, ¿verdad?, conviva con Él, esté con Él. Por eso mi Señor Dios en la creación, ¿verdad?, preparó esta tierra, la maquilló, si me permiten decir esa palabra, la maquilló, la adornó, la puso hermosísima. ¿Para qué? Para que al final de que esté ya vestida esta creación, pusiera mi Señor Dios ahí en el Edén, en un jardín que, por cierto, mi Señor Dios con sus manitas bonitas y santas, Él construyó e hizo, ahí pusiera al hombre y a la mujer, para vivir con Él eternamente. Ese era el plan original, pero desobedecimos. Pero vean el Dios hermoso y maravilloso que tenemos, que aún así de que desobedecimos, Él mandó la profecía en Génesis 3:15. La simiente de la mujer iba a aplastar a la simiente de Satanás, a la simiente de la serpiente, y le iba a herir en él, en la cabeza. ¿Quién era la simiente de la mujer? Cristo. Y la simiente de la serpiente, Satanás, el anticristo. Ya estaba la promesa. Luego, mi Señor Dios, de esperanza, de amor, para estar el ser humano con Él, gozándose con Él, disfrutando de la gloria con Él. Eso es lo que quiere Dios para esta humanidad. Y Pablo quería ya estar con Él. Quería irse ya con Cristo, dice, porque es muchísimo mejor, muchísimo mejor. Hermanos, es muchísimo mejor vivir para Cristo. Es muchísimo mejor estar con Cristo. Es muchísimo mejor tener comunión con Cristo. Es muchísimo mejor estar en comunión con Dios. De vivir para Dios y de vivir en Dios por medio de su santo y bendito Espíritu. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.